Saludos estudiantes de ACCO 515. Con este video voy a comenzar a trabajar la primera unidad del curso. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Ok, ahora creo que sí. Capítulo 1 de contabilidad gerencial. En este capítulo voy a estar trabajando, es que estoy tratando de ver si el audio sube. Sí, ya. Capítulo 1, Managerial Accounting and Cost Concept. ¿Para qué se necesita la contabilidad gerencial? ¿Y cuál es la diferencia entre contabilidad gerencial y contabilidad financiera? La contabilidad financiera es aquella que tuviste si tomaste ya un curso básico de contabilidad, pues la vistes o conociste la ecuación básica de contabilidad que te la presenté en el primer video, donde activos igual a pasivos y capital. Y todas las transacciones y todos los movimientos que pasan en la empresa surgen de dicha ecuación, en donde todas las actividades, como te mencionaba, las actividades operacionales, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento giran en torno a esa ecuación. Y esa ecuación se ve reflejada en la contabilidad financiera, que es aquella que se concentra en tomar la información y con esa información analizarla, registrarla y comunicarla en reportes financieros, los que llamamos estados financieros. Hay 4 estados financieros básicos, que son el income statement, el statement of capital, que dependiendo del tipo de negocio me va a cambiar el título del mismo. Si yo tengo una empresa tipo corporación, el estado se llama el statement of retained earnings. Si tengo una empresa tipo sociedad, el estado financiero de capital se llama Statement of Capital. Y si tengo un negocio propio, el estado de capital o el reporte de capital lo conocemos con el nombre de Statement of Owner's Equity. Luego viene lo que conocemos como el estado financiero, que presenta la ecuación básica de contabilidad, que es el estado de situación, mejor conocido con el nombre de balance sheet. Y cerramos con aquella cuenta que se considera una de las cuentas más importantes, porque es la única cuenta que tiene un estado financiero. No, yo no tengo un estado financiero de terreno, de propiedad, sino que tengo un estado financiero que conlleva el movimiento del efectivo, así que se llama el Statement of Cash Flow, el estado del movimiento o del flujo de efectivo. Con esos 4 estados financieros básicos, si es una empresa multinacional, pues se prepara el Statement of Comprehensive Income, que es conocido como el 5.º estado financiero. Con esa información yo presento la data financiera que ha ocurrido en ese negocio durante un periodo de tiempo, que puede ser un mes, un trimestre o un año, y la presento para compartirlas con las partes externas o con los usuarios externos. Estos usuarios externos tienden a ser accionistas, acreedores y las agencias reguladoras. Es aquí donde entra la diferencia mayor entre lo que es financiera, contabilidad financiera y contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial, la managerial accounting, es aquella que se concentra o tiene como propósito proveer información para las personas o las partes relacionadas que están dentro de la empresa, dentro de la organización, para ellos poder tomar con esa información decisiones. Esas decisiones se van a formular para poder planificar, controlar las operaciones y ver hacia dónde va la empresa, si cumplo con lo presupuestado o no lo cumplo.
es ahí la diferencia básica y primordial entre lo que es financiera y gerencial. La contabilidad financiera es para las partes externas, mientras que la contabilidad gerencial es para las partes internas. Desde los mínimos empleados o los más bajos empleados, lo que llamamos los empleados de piso, hasta el empleado del guardia de seguridad, necesita saber si la empresa está bien o mal para saber cuán seguro tiene él su trabajo. Así que la data gerencial o la data que provee la contabilidad gerencial es para usuarios internos, para los que están dentro de la empresa poder tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? Pues de las 3 actividades que te mencioné en el primer video. Actividades operacionales, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entre esas decisiones voy a ver cuáles son los costos y cuáles son las ganancias de la empresa, qué presupuesté y hacia dónde voy, qué debo mejorar o qué debo controlar para poder llegar a lo que quiero. Y si he llegado a lo que quiero, pues mantenerme en eso que he establecido, ya sea en mis presupuestos o en mis planes operacionales o en mis planes estratégicos. El plan estratégico es aquel que va a 5 y 10 años, mientras que el plan operacional es aquel que vamos ejecutando año tras año. ¿Por qué clasificamos los costos? Pues mira, clasificamos los costos para ver cómo se asignan los mismos, cuáles son los costos objetos de los mismos, para identificar cuáles son esos costos en una empresa de manufactura, cómo se preparan y cómo los presento en los estados financieros, cómo puedo predecir hacia dónde va la empresa usando cambios en actividad basado en estos costos. Y cuando asumo estos 4 puntos primeros, yo puedo tomar decisiones basadas en mis costos, recordándome que las funciones principales o el propósito principal, corrigiendo, de cualquier negocio son 2. Maximizar ingresos, maximizar ganancias, minimizar costos y gastos. Objetivo primero del capítulo 1 y de la unidad 1. Entender la clasificación de costos usando la asignación de costos y los costos objetos. En este caso, vamos a empezar observando cómo los costos yo los puedo dividir en costos directos y costos indirectos. Durante el transcurso de tu clase, durante el transcurso de tu curso, tú vas a ver diferentes formas o maneras de observar y mirar tus costos. La primera que vamos a observar en este capítulo es cuando observamos los costos de manera directa o indirecta. Más adelante conocerás los costos de forma variable y forma fija. Y cómo estos costos están asociados al periodo o cómo estos costos están asociados a la producción. Así es que el primer enfoque que vamos a ver del comportamiento de costos va a ser costo directo versus costo indirecto. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos son aquellos que yo puedo asociar fácilmente con el producto que yo observo o yo veo. Si por ejemplo yo veo un vestido, yo puedo decir que ese vestido se hizo con la tela. La tela pasa a ser el material directo. ¿Quién cosió o trabajó o confeccionó ese vestido? Pues una costurera o probablemente una máquina que hizo la faena de esa costurera. Pero en el caso de que la pieza sea hecha o elaborada por un empleado, ese empleado que le llamo costurera, costurero, va a ser mi labor directa. Así es que los costos directos es aquello que yo puedo asociar directamente con el producto cuando lo veo o cuando analizo ese producto. Versus aquellos costos que yo no puedo asociar directamente con el producto. Por ejemplo, para yo haber hecho ese vestido o haber hecho un traje, yo tuve que haber usado luz, tuve que haber usado quizás agua, porque pues el empleado va a necesitar usar agua porque fue a hacer sus necesidades y fue al baño de la empresa. Yo necesité luz, necesité una máquina donde cosí ese vestido o ese traje. Así es que eso que le fui añadiendo, ya sea agua, luz, electricidad, el uso de la máquina, esa máquina de precia, todo eso son los costos que yo no puedo asociar directamente con el producto. A eso es que llamamos costos indirectos.
Y para efectos de nuestra clase, estamos hablando aquí ya de 3 costos: Direct Material, Direct Labor y Manufacturing Overhead. Así que los costos indirectos son aquellos costos comunes que cada empresa incurre para poder crear ese producto, pero que yo no puedo asignarlos de una manera directa al mismo. Este slide, que es el slide número 5, es un slide importante, tiene la teoría más básica de lo que es la clase de contabilidad gerencial o contabilidad de costo cuando lo tomamos o lo vemos desde el aspecto de un contador. Identificar y dar ejemplos de cada uno de los 3 costos básicos de manufactura o de las categorías de los costos de manufactura. Este es nuestro objetivo 2. ¿Cuáles son esos costos básicos? Para yo crear un producto, yo voy a necesitar unos elementos básicos que son material, labor y manufactura o costos de manufactura. Así que cuando yo trabajo la suma de estas 3 partidas, yo tengo los costos de producción. Direct Material. Direct Material es aquella materia prima que es parte integral de ese producto y que yo puedo asociarlo directamente con ese producto. Labor directa o costo de labor directa. El costo de labor directa es aquel costo de aquellos obreros o empleados que producen directamente esa unidad o ese producto o ese bien. Manufacturing Overhead. Manufacturing Overhead incluye todos aquellos costos de manufactura, excepto los costos directos de materiales y los costos directos de labor. Así que son aquellos costos que yo no puedo trazar directamente con el producto finalizado. Por ejemplo, cuando yo hablo de material indirecto, yo lo clasifico ese material indirecto como Manufacturing Overhead. También yo tengo Indirect Labor y el Indirect Labor también yo lo clasifico como Manufacturing Overhead. Ejemplos de algunos costos de manufactura que son costos indirectos. Ejemplos de ellos: depreciación del equipo, costos de utilidad, que ahí es cuando hablo de agua, luz, seguro, internet, los impuestos sobre la propiedad, seguro que incurre la empresa, ya sea para su propiedad o para los mismos empleados. Solo los costos indirectos están asociados con la operación de la factoría o con la operación de la planta de producción. Son aquellos costos que se llaman costos de manufactura. Prime Cost y Conversion Cost. La suma de Direct Material y Direct Labor me va a dar Prime Cost, con los costos primarios, los costos de hacer ese producto, pero son los costos directos de la creación de ese producto. Direct Labor y Manufacturing Overhead, cuando yo los sumo, me van a dar el costo de conversión. Yo tomé esa materia prima, pero tengo que darle forma y empezar a convertirla o convertirla en un producto final. Cuando yo convierto ese producto, la suma de ese costo de conversión va a ser la suma de Direct Labor y Manufacturing Overhead. Cuando hablamos de estos 3 costos, Direct Material, Direct Labor y Manufacturing Overhead, estamos hablando de Production Cost, costos de producción, costos del producto, costos de manufactura total, ¿ok? Pero en las empresas van a haber otros costos que están asociados o que dan apoyo a aquella parte de la producción. Esos son los que llamamos non-manufacturing costs. Entre ellos podemos tener costos de venta, costos de mercadeo, costos administrativos y otros costos. No solamente son esos 2 que mencionan los autores, yo puedo tener otros. Ya mismo yo voy a salir a Excel y te voy a hacer un resumen de estos slides que hemos visto. Los selling costs son aquellos costos necesarios para que ese producto llegue a donde tiene que llegar, pues que es a mi cliente. Los selling costs yo los podría clasificar como directos e indirectos, pero como no son costos de manufactura, lo mantenemos aparte como non-manufacturing costs.
Los costos administrativos deben ser aquellos costos que dan apoyo a la parte de producción y aquellos costos que dan apoyo a toda la empresa en general. En muchas empresas de manufactura, en muchas empresas de manufactura, la empresa está dividida, pues, la planta de producción, el área administrativa, el área de venta o el área general. Así es que esos costos que no necesariamente son del producto, por ejemplo, el salario del presidente de la empresa, pues el presidente da apoyo a toda la empresa, pero el presidente no va a la planta física a hacer el producto. Así que se considera un costo administrativo. Costos clericales. De igual forma, los costos administrativos también yo los puedo clasificar como directos o indirectos. ¿De qué otra forma yo puedo aplicar o entender los costos? Yo puedo entender o aplicar los costos y los puedo usar para preparar el estado financiero, analizándolo desde la perspectiva de costos de producción y costos del periodo. Así que ya tendría tres maneras. La primera manera, directo e indirecto. La segunda manera que vimos, producción y no producción. Y esta tercera, costos del periodo y costos del producto. Ya tengo tres formas de analizar los costos. Los costos del producto son aquellos costos que envuelven la adquisición y la manera y forma en que yo voy a crear ese producto. Los costos del producto van a estar atados a una producción que yo voy a hacer, a un producto que yo voy a hacer, hasta que ese producto yo lo guarde en almacén para que salga al cliente, o hasta que ese producto yo lo lleve al departamento de los bienes terminados. Una vez ahí, están pasando a ser costos de inventario. Por lo tanto, cuando yo los venda, pues salgo de ese costo del producto. Ahí es que se contabiliza lo que se llamamos el cost of goods sold. ¿Cuánto es el costo de los bienes que yo vendí? Costos de manufactura. Los costos de manufactura van a incluir raw material, cualquier material disponible para la creación de ese producto, costos relacionados con producción en proceso, que es lo que llamamos working in process. Son aquellas unidades que usted empezó a fabricar pero que no las ha terminado, que no están disponibles todavía para entregarlas al cliente porque no se han finalizado. De ahí paso al tercer costo de manufactura o al tercer inventario, que son los inventarios de bienes terminados. Los bienes terminados consisten en todas aquellas unidades que ya están listas, ya están completadas, pero que yo no las he entregado al cliente, que están disponibles para la venta. Cuando yo transfiero ese material, yo comienzo a producir y ese material se va a transferir a working process. En el working process yo voy a tener material, pero tengo que ese material ponerle mano de obra. Una vez le pongo mano de obra y le pongo otros costos, que son los que llamamos manufacturing overhead, yo comienzo a producir ese producto, a crear ese producto, a darle forma a ese producto. Cuando ese producto esté terminado, yo lo voy a mover a bienes terminados, a lo que llamamos finished goods. Y van a permanecer en finished goods hasta que sean transferidos al cliente, sean vendidos al cliente, y una vez vendidos al cliente dejan de ser costos de inventario para convertirse en el costo de los bienes vendidos, para convertirse en el gasto principal y el gasto mayor de una empresa de compra y venta y una empresa de manufactura. Aquí puedes ver el movimiento. Yo puedo hablar de, mira un momentito hacia atrás, yo puedo hablar de costos de manufactura como puedo hablar de costos del producto. Los costos del producto me incluyen direct material, direct labor y manufacturing overhead. Así que yo estos costos los voy a tener y van a permanecer en inventario hasta que yo los venda. Una vez yo los venda, yo los muevo al costo de los bienes vendidos. O sea, de tenerlos en inventario como un recurso que van a estar expuestos en el balance sheet, pasan a tener un costo de venta
y pasan a ser parte del income statement como el gasto mayor de una empresa de manufactura y una empresa de compra y venta. Tienden a ser siempre el gasto mayor. Tienden, ¿ok? Pero voy a tener costos del periodo. ¿Cuáles son los costos del periodo? Cualquier costo que no sea de manufactura. Estos incluyen costos de venta y costos administrativos. Los mismos se llevan en el income statement como costos operacionales. Así es que yo puedo llamarle operating spend o puedo llamarle period cost. Aquí tienes un multiple choice que te dice cuál de los siguientes costos debería ser considerado en el periodo, en vez que, más allá de que sea un costo del producto en una empresa de manufactura. Estas son tus alternativas. Property tax, los taxes de propiedad de las oficinas corporativas. Y los taxes de comisión. Las comisiones de venta, corrijo. ¿Cómo puedo clasificar los costos? Ya viste 3 maneras. Pues hay una cuarta. Yo puedo clasificar los costos en costos variables, costos fijos o costos mixtos. Cuando yo clasifico los costos en variables, mixtos o fijos, yo estoy hablando del comportamiento de esos costos de acuerdo a cómo reaccionan en un nivel de actividad. En ese nivel de actividad mis costos pueden ser variables, pueden ser fijos o puede ser la mezcla de ambos. Cuando yo hablo de costos variables, yo hablo de aquellos costos que cambian proporcionalmente de una forma directa con el nivel de actividad o el nivel de venta. El costo variable por unidad va a permanecer constante, pero el costo total va a variar. O sea que a medida que yo vendo más, mi costo variable va a ser mayor. Pero sin embargo, el costo por unidad permanece constante o fijo. Ese no me va a cambiar. Cuando yo estoy trabajando con costos variables y costos fijos, costos directos o indirectos, yo tiendo a trabajar con una base de actividad. Esa base de actividad es lo que llamamos el cost driver. Cómo yo guío ese costo, cómo yo trazo ese costo. Que yo puedo usar como actividad o como base. Yo puedo usar el total de las unidades producidas. Yo puedo usar el total de las unidades vendidas. Yo puedo usar la mano de obra en cuanto a horas de labor que he usado. Yo puedo usar las horas máquinas. Y puedo usar otras, por ejemplo, si yo quiero contabilizar el uso de una fotocopiadora, pues yo podría usar la cantidad de fotocopias que los empleados han sacado en esas máquinas. Así es que el cost driver se va a adaptar al producto que estás realizando o a lo que estás midiendo. En este caso, pues, hay diferentes cost drivers. Aquí, por ejemplo, puedes observar 4. Unidades producidas, unidades vendidas, unidades, horas de labor y horas máquinas. Pero yo también podría usar el total del dinero o el total del costo. Así es que depende de lo que yo esté buscando, ese cost driver puede cambiar. Costo fijo. El costo fijo es aquel costo que en forma total va a permanecer constante. No importa la cantidad de unidades que yo venda o la empresa produzca, ese costo fijo total permanece constante durante diferentes niveles de actividades. Yo puedo haber producido 10,000 y vender 5,000, pero mi costo fijo sigue siendo lo mismo. O sea que si mi renta es de $1,000 mensuales, yo voy a pagar en enero $1,000, en febrero $1,000, en marzo $1,000, no importa cuánto yo produzca o cuánto yo venda. Sin embargo, el costo por unidad fija tiende a ser un costo que varía inversamente con la cantidad de actividad. A medida que yo produzco más, mi costo fijo por unidad tiende a ser bajito, pero nunca va a ser cero. Cuando usted lo lleva a gráfica, ese costo nunca debe tocar el eje de cero. Siempre va a ser bajito, pero nunca va a tocar ese eje. Tipos de costo. Pues yo puedo tener costos comprometidos, fijos comprometidos,
o costos fijos discrecionales. Todo depende, pues, la cantidad que vas a pagar, el tamaño de ese costo, los contratos que conlleven esos costos, las decisiones que hayan tomado los gerenciales para el pago de esos costos. Así es que pueden haber costos que aunque sean fijos, en X cantidad de tiempo pues te cambien o se vean alterados por el volumen o la actividad operacional. Aquí tienes una gráfica que te está trabajando siempre en la gráfica. En la gráfica voy a tener dos ejes. Esto es lo que conoceríamos como el eje de X, pero para efectos de nosotros, ese va a ser mi eje de quantity, cantidad, de producción o actividad. Este eje tiende a ser el eje de Y, pero para efectos de nuestra clase, ese va a ser el eje de dinero o de símbolo de dinero, ya sea ingresos o sean costos. ¿Qué es el rango relevante? Toda empresa va a tener un rango relevante. Ese es el rango donde tú anualmente vas a producir. Yo voy a producir, siempre dicen de cero a tanto. Pero si tú no produces nada, pues no vas a cobrar nada ni vas a tener ingresos. Así que aunque se diga de cero a tanto, pues normalmente una, dos, tres, por ahí es que empiezan los rangos. Ese rango se establece para que si yo me paso de ese rango, pues mis costos fijos tienden a cambiar. Hay que modificarlo. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, vas a asumir que un espacio de oficina está disponible a ser rentado a un rate de 30,000 por año, incrementando a $1,000 por pie cuadrado. Los costos fijos podrían aumentar. Fijo serían 30,000, pero si tú alquilas más pies de esa área que vas a alquilar como tal, pues eso te va a aumentar. Pues míralo aquí. Aquí, en esta gráfica, puedes observar que tengo una área donde va a ser fijo, pero si alquilas más pies cuadrados, pues ese costo fijo va a cambiar, no va a ser 30. O sea, va a moverse de cantidad. Aquí tienes un resumen del comportamiento de los costos de acuerdo a si son variables o si son fijos. Cuando los costos son variables, el total cost variable aumenta o disminuye de acuerdo al nivel de producción o de venta. El costo variable por unidad permanece constante. Cuando los costos son fijos, el costo total fijo no se afecta. Puedes aumentar o cambiar tu rango de productividad o tu rango de venta y los costos fijos totales permanecen iguales. Sin embargo, los costos fijos por unidad tienden a disminuir a manera que de acuerdo a si tú produces más o vendes más. Estos costos por unidad fijos van a caer sin nunca tocar el eje de 0,0. Ni 0 en Y, ni 0 en X. Aquí tienes otro quick. ¿Cuál de los siguientes costos podría ser variable con respecto al número de conos de mantecado que vendería Baskin Robbins? Dice que podrías seleccionar más de una respuesta. El costo del mantecado como tal y el costo de napkins, servilleta que usan los clientes. Aquí tienes las gráficas, es bien importante. Esta línea que está pasando por aquí es la línea de los costos fijos. Esta línea es la línea de los costos totales. Ahí por eso dice la línea de costos mezclados. Es la suma de fijos y variables. Ese espacio que va desde la línea constante hasta la línea que está inclinada, que es la línea de los costos totales, ese espacio es el que llamamos el espacio de los costos variables. En esta gráfica están midiendo la actividad en kilovatios, kilovatios hora. Esa es tu cost driver. Y este es el costo que estás midiendo.
tienes un costo fijo de luz, pero de acuerdo a lo que uses, pues ese costo va a variar. Esta es una de las fórmulas usadas para expresar costo, en donde Y es igual al costo total mixto más A más BX. A es el costo total, B es el costo variable por unidad y X es el nivel de producción. Así que cuando tú aplicas esta fórmula te va a llevar a calcular el costo total. Por ejemplo, si una empresa mensualmente carga $40 en utilidad o paga en utilidad $40, su costo variable por kilovatio hora es de 0.03. Su actividad mensual fue de 2000 kilovatios hora. ¿Cuál es la cantidad que vendría en la factura de esa utilidad? Pues aplicas la fórmula. El A era el costo fijo, el B era 0.03 por 2000 kilovatios hora. Así es que tu costo mixto sería, o tu costo total a pagar, un costo total de costo variable más la suma mixta, más la suma fija, corrijo. Así que sería un costo total de $100. También podemos clasificar los costos en costos relevantes e irrelevantes. Cuando tú tomas decisiones, la información que es relevante es la que tú vas a usar para tomar decisiones. Aquellas decisiones en donde tú haces o usas data y la data es vieja, la data ya es del pasado, esa data del pasado es lo que llamamos costos basura, es lo que conocemos como sunk cost. La data que no es relevante y la data que es vieja no la necesito para tomar decisiones, no me va a servir. También tenemos otro costo que se llama el costo de oportunidad. Por lo general, el costo de oportunidad es aquello que yo pierdo o dejo. Pues tenía 3 opciones. Escojo la opción 1, así es que mi costo de oportunidad fue lo que dejé. Cuando trabajamos con costo y revenue, hay algo que se llama costo diferencial, ingreso diferencial. Costo diferencial o incremento diferencial en costo es la diferencia entre las alternativas que tú tienes. Yo puedo tener 2 alternativas y cuando estoy midiendo costo, yo voy a coger la alternativa menor. Pero cuando estoy midiendo ingresos, la alternativa mayor es la que me beneficia. ¿Ok? Así es que si hablo de costos, hablamos de costo diferencial. Si hablamos de ingresos, hablamos de ingreso diferencial. Cuando tengo 2 o más alternativas. ¿Ok? Cuando analizo alternativas de costo y alternativas de ingreso, yo tengo que estar pendiente a los costos fijos y a los costos variables que me afectan esas decisiones de costo o esas decisiones de ingresos. Y también pueden ser decisiones de inversión. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquel beneficio potencial que quizás gano o pierdo dependiendo de la opción que yo escoja. ¿Ok? Así es que tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos alternativas que me van a dar costos o donde yo voy a medir costos y alternativas en donde yo voy a medir ingresos, yo tengo que tener en cuenta pues cuál es positivo o negativo, cuál es beneficioso o cuál no me beneficia de acuerdo a lo que estoy midiendo. Así que no siempre voy a medir costos, puede darse el caso que voy a medir ingresos. Cuando mido ingresos, la alternativa es positiva y la alternativa mayor es la que tendemos a escoger. Cuando medimos costos, la alternativa mínima
o en donde menos yo gasto o en donde menos yo tengo que incurrir, es la alternativa que decidimos coger o optar por ella. Son aquellos costos que ya incurrieron, se le conocen como costos del pasado, y esos costos del pasado no me ayudan a tomar decisiones ahora en el presente. Muchas veces esa información está disponible, pero ya es algo que sucedió o que pasó. Por lo tanto, los son costs no son costos relevantes, son costos irrelevantes y no me sirven para tomar decisiones. Así que son costos que yo debo ignorar. Te la dejo por ahí para que tú la cotejes. Está tan bien. Está tan bien. Y entonces, ¿cómo se prepara el income statement para efectos de lo que vamos a estar trabajando? Tengo dos formatos. Está el formato tradicional, que es el formato que quizás ya tú has visto, si has visto income statement. Y está el formato de los gerenciales, que se conoce como el Contribution Margin Format. Ese es el que usamos acá en la clase. Aquí tienes dos ejemplos cortos. Estoy comparando el income statement tradicional, donde yo tengo las ventas. A esas ventas le quito el costo GUSOL y yo llego al margen de ganancia. A ese margen de ganancia bruta, gross margin, no, es la bruta. Yo le quito mis gastos operacionales, donde pueden ser gastos de venta y administrativos, y yo voy a llegar a mi ingreso neto. Acuérdense algo que siempre les digo a todos mis estudiantes. Yo creo que todos los autores se han confabulado, porque esto aplica a todas las clases de contabilidad que la mayoría, muchas veces doy. Se olvidan de sacarle los taxes. Ese net operating income 10,000, a ese net operating income hay que sacarle los taxes. No tengo ahí contribuciones, ¿ok? Si uso el formato de contribución, que es el formato atado a nuestro curso, yo tengo que entonces dividir los costos entre costos variables y costos fijos para yo poder aplicar esa distinción y poder llegar a mi net operating income. Si observas por ahí que los tienes como en un color rojo, yo voy a coger las ventas y yo le voy a quitar los gastos o costos variables. A esos gastos o costos variables, cuando yo le quito las ventas, yo llego a mi margen de contribución. ¿Qué significa mi margen de contribución? Es la cantidad de dinero o la cantidad que tiene la empresa o con lo que cuenta la empresa antes de sacarle los costos fijos. Se supone que esa cantidad, cuando yo la analice o yo la presupueste, a mí me dé dinero, yo tenga dinero, tenga fondos para pagar mis costos variables, mis costos fijos, y que yo pueda pagar mis impuestos y yo pueda generar una ganancia para la empresa. Entre mayor es esa cantidad, más beneficio pues va a tener la empresa. Así es que se busca que ese margen de contribución sea alto. Más adelante lo vamos a analizar desde la perspectiva de por ciento, pero en este caso lo estás viendo en dólares. Si ves la diferencia, 100,000 menos 60,000, llegaron a un margen de contribución de 40,000, le quitaron los costos fijos y llegas al ingreso operacional neto de $10,000. Vas a llegar al mismo resultado. Este formato es el formato que usamos para reportes externos, el que usa la contabilidad financiera. Este es el formato que usa la contabilidad gerencial. Este es el formato que usa la gerencia. Este formato no sale para afuera. A los participantes, a los stakeholders externos, no le interesa saber cuál es tu margen de contribución. Eso le interesa saber a los dueños de la empresa, a los inversionistas, a los gerentes. Esta es la información que le interesa saber a los gerentes. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda después de pagar mis costos variables? Para entonces yo poder pagar mis costos fijos, poder pagar los impuestos a Hacienda o a la IRS y poder generar una ganancia. Esto es lo que me interesa. Me interesa saber con qué me quedo, con qué por ciento me quedo o con qué cantidad de dinero. Usando el margen de contribución, vas a ver más adelante
que se trabaja con el análisis de costo, volumen, ganancia, que se trabaja también con la segmentación, que lo puedes aplicar a presupuesto y que lo puedes usar para tomar decisiones. Estos son parte de los capítulos que vemos en las unidades 2. Esta es nuestra unidad 2, el 1 y 2. Y en la unidad 3 tienes aquí parte de lo que vemos en la unidad 3. Bueno, yo voy a pasar entonces a Excel a hacerte una pequeña análisis de lo que viste. Déjame abrir la hojita que tenía ahorita. Esta hojita pues yo te la voy a compartir cuando te comparte el video. ¿Qué vistes en ese material? En ese material tú viste que los costos, yo puedo dividir los costos u observar los costos desde diferentes perspectivas. Yo puedo ver los costos y no te las voy a poner en orden, sino pues lo que viste. Yo puedo hablar de los costos de manufacturing cost versus non-manufacturing cost. Yo puedo ver los costos desde costos directos, direct cost versus indirect cost. Yo puedo ver los costos desde costos variables versus fixed cost. Y no te olvides que pueden haber costos que por otro lado, yo puedo hablar de los costos desde costos relevantes versus creo que era así. Déjame virar atrás un momentito. Siempre se me confunde esa. Irrelevante. Siempre le añado una letra que no va. Esas fueron las 4 perspectivas que tuviste de los costos. Ok, y te las voy a resumir aquí. Cuando yo hablo de costos de manufactura, yo te estoy hablando de lo siguiente. Direct material plus direct labor plus manufacturing overhead cuando yo sumo todo eso me va a dar total production cost. Ay, me faltó una. Hay 5. Me faltó una. Production cost versus period cost. Sabía que me había faltado una. Déjame jalar esto para acá. Yo no sé qué hizo él, pero me hizo como un análisis ahí. Period cost versus production cost. Ok, esta es una de ellas. Déjenme igual total
Voy a dejar esto y te lo explico más adelante en el otro video. Ok, estos son mis costos de producción. Los que no son de producción, ¿cuáles no son de producción? Quiero un momentito la presentación, estar segura que te lo estoy poniendo bien. Déjame poner la presentación en mi otra pantalla. A ver si la puedo minimizar. Hombre, para no abrírtelo ahí. No me deja verlo en mi otra pantalla. Si escuchas un ruido raro por ahí, es uno de mis perros. Ok, cuando te hablaban de estos costos de manufactura, te usaron una fórmula. Aquí te las voy a repasar. Prime cost. Prime cost es la suma de direct material plus. Estas fórmulas las vamos a poner en práctica en la otra clase. Direct labor. Es bien importante, tú vas a tener tus materiales cuando hagas tu examen, pero es bien importante que tengas las fórmulas, que te organices. Hay veces que los estudiantes pues miran la clase, después vuelven y miran las grabaciones. Yo en vivo grabo también las clases. Hay quien va tomando nota a la misma vez que yo voy dando la clase, así es que eso es la manera de usted pues estudiar o la manera de usted captar conocimiento. Pero es bien importante que cuando tú te sientas a hacer tus tareas, tú tengas tus materiales a la mano y que tú entiendas estas fórmulas. Que al momento que tú no las entiendas, me dejes saber, pues para yo volverlas a explicar o volverlas a aclarar. La primera fórmula que tengo aquí, ya aquí hay una fórmula. ¿Ok? Vas a ver que yo soy bien visual. Ya aquí tienes una fórmula. Aquí tienes otra. Voy para la tercera. La tercera fórmula sería conversion cost. Los costos de conversión son la suma de direct labor plus manufacturing overhead. ¿Ok? Recomendación. Si quieres usar la fórmula completa, si quieres usar la fórmula en abreviación, pero las fórmulas las tienes que incluir en tus trabajos. Si no me incluyes las fórmulas, yo te viro el trabajo para que las incluyas. ¿Ok? A menos que el trabajo sea un multiple choice, donde tienes que escoger un ABCD, de lo contrario tienes que presentar el procedimiento, aún dentro de Blackboard. Si el examen conlleva un short answer o un ejercicio donde tienes que exponer y argumentar, tienes que presentar la fórmula. Siempre. Si no me presentas la fórmula, te quito puntos. ¿Ok? La fórmula es parte de tu procedimiento. Aún usando Excel. ¿Ok? Porque yo siempre las incluyo. Si tú me quitas la fórmula, yo te quito puntos. ¿Ok? Mi mano quita puntos. Así que tienes aquí, ya tengo aquí tres fórmulas. Tengo la fórmula de Total Production Cost, que es la suma de Direct Material, Direct Labor y Manufacturing Overhead. Aún esta la puedes abreviar. Tú puedes trabajar de la siguiente forma. Direct Material plus Direct Labor plus Manufacturing Overhead es igual a Total Production Cost. Ok, déjame ver si la puedo okay, mira aquí tienes otra. Ok, a ver si la puedo echar un poquito más para acá. No, porque la tengo que coger de la esquinita. A ver si puedo crear otra. Ok, ahora sí. Como quiera. O sea que pues la que te guste. O te gusta esta o te gusta la otra, la que tú quieras. Conmigo no hay problema.
Esta es esta misma, ¿ok? ¿Cuál otra fórmula vistes en tu copy, en lo que te fue dando los autores? A ver si la puedo, yo creo que echar para acá y es mejor. Sí, yo creo que acá. Ok, ahí tienes esa. Vamos a ver qué más. Ok, esto es lo que es manufactura. Pero aún en manufactura hay algo que debes conocer. Manufacturing cost es igual a indirect cost, pero a la vez los costos indirectos se componen de indirect material plus indirect labor plus other indirect costs. Tengo aquí otra fórmula. Raw material, no sé si te percataste por ahí en la presentación, pero el raw material se compone de direct material plus indirect material. Si yo te hablara también de labor solita, ¿cuántos son labor costs? Labor costs, los costos de labor, es direct labor plus indirect labor. Ahí tienes lo que es manufacturing cost, ¿ok? Non-manufacturing. Non-manufacturing es todo aquello que no es manufactura. Non-manufacturing cost es todo aquello que no es direct labor, manufacturing overhead, direct material. Así es que yo voy a tener ahí. Pues mira, tú vas a tener ahí, en otras palabras, los costos operacionales o gastos operacionales. Te los aclaro los dos porque en los libros de contabilidad gerencial tienden a decir costos operacionales, pero son gastos operacionales. ¿Cuáles van ahí? Te los voy a poner en inglés. Ahí van selling spend, administrative spend, pueden ir de mercadeo, pueden ir research and development, and costos de desarrollo y investigación, que no estén relacionados quizás con el producto, porque en algunas empresas, si están relacionados con el producto, los consideran quizás indirectos, ¿ok? Pero pues eso pues tienes que ver la decisión que tome la empresa. Ahí pueden ir gastos generales, general spend, ¿ok? Estoy pensando que hay un autor, Edward, no me acuerdo ahora el apellido, se me fue, pero lo usé por mucho tiempo cuando di clase en otra universidad. Él le tenía una abreviación. Estoy pensando en la abreviación que era administrativo, selling, general. Era gas. Él le decía gas, que venía de general, general, administrative y selling. O sea, que le decía los gas spend, ¿ok? Pues te lo dejo por ahí, ¿verdad? Por si te interesa.
Así que no sé cómo en sus empresas le dirán, ¿verdad? Pero de eso es que estoy hablando. Esos son cuando no son costos que no son de manufactura. Piensa en que estoy trabajando con una empresa, 3 o 4 pisos, y tengo la planta de producción y lo que no es de producción. Lo que es de producción, todo lo que es de producción es manufacturing cost. Importante, pues a veces le dicen plan manufacturing cost, fabric cost. Así que te los dejo ahí porque a veces depende cómo la empresa lo cambie, ¿ok? Costos directos, pues ya los has visto. Déjame rotularte aquí el 1. Me voy a llevar el 2. Ya los viste, ¿verdad? Pero pues te lo vuelvo a hablar aquí a manera de resumirlo. Quizás esto lo estás viendo por primera vez, nunca lo has visto. Quizás hay alguien en la clase que trabaje con esto, ¿verdad? O que conozca porque trabaja en una empresa de manufactura. Directo, todo lo que puedes asociar, todo lo que se asocia al producto de una forma inmediata. Ejemplo, vestido, la tela. Pues mira, la tela es direct cost. La costurera. La costurera que hace el vestido. Pero esa costurera tiene un supervisor. El supervisor de la costurera, el sueldo. Es indirect labor. Así es que aquello que no está asociado a ese vestido, a la creación de ese vestido, pero que influyó o que vela por ese vestido, es parte. Variable and fixed cost. Costos fijos y costos variables. Que te puedo resumir o que nos podemos acordar. De los costos variables. Tengo 2 costos variables. Costo variable por unidad. Y tengo costo variable total. Los costos variables por unidad son constantes. Son iguales. Permanecen sin cambio. Los costos variables totales aumentan o disminuyen según la cantidad producida o vendida. ¿Qué sucede si yo los grafico? Déjame ver si puedo
puedo poner unas cantidades aquí. Costo variable unidad. No sé si me va a salir, yo no soy muy buena haciendo gráfica. No, yo no soy buena haciendo gráfica. Esto es bueno la doctora Senki. Ok, mírenlo aquí. Ok, si usted observa aquí, esa línea anaranjada que me tiró el sistema, esta línea anaranjada representa los costos variables totales. Van a ir aumentando. O sea, yo aquí yo puse, no me acuerdo a ver si fueron 10 unidades. Aquí yo puse 20. Aquí yo puse 30, aquí puse 40. Así que fueron aumentando, pero sin embargo el costo variable por unidad permaneció igual, constante. ¿Ok? Este que tengo aquí, si puedo tirarle una lineecita. Este que tengo aquí, el que está representado por el azul, este es el costo variable por unidad. Y este que tengo acá arriba es el costo variable total. Entonces, que a medida que yo fui aumentando mi producción o a medida que fueron aumentando las unidades, no me quiere salir de la gráfica. No, a ver si lo puedo sacar. No me quiere acá. No sé qué le pasa. A ver si lo cojo desde acá. Costo variable total. ¿Ves? El costo variable total aumentó. Aumenta proporcionalmente, o sea, directamente. El costo variable está asociado directamente con la cantidad que yo vendo, la cantidad que se produce. El costo variable total está asociado directamente con las cantidades de unidades producidas o vendidas. Así que se lo dejo ahí. A ver si puedo achicarlo aquí, lo puedo ver. Más o menos. Eso es en cuanto a los costos variables. Costos fijos. Esos son los variable costs. Costos fijos. Fixed cost.
Los costos fijos lo quiero poner así mismo, pero le cambio que diga fijo. Costo fijo por unidad y costo fijo total. El costo fijo por unidad varía. No. El costo fijo por unidad disminuye a medida que aumenta la producción. Por lo tanto, está relacionado de una forma inversa con la cantidad producida o vendida. El costo fijo total siempre es constante, no importa la cantidad de unidades producidas o vendidas. Ojo, siempre que esté dentro del rango establecido por la organización. Si yo me paso de ese range o de ese rango, va a cambiar, pero mientras estoy dentro del rango, no. Eso es en cuanto a costo fijo. No sé si me pueda salir por aquí, déjenme ver si lo puedo sacar. A ver si por este ladito. Voy a hacer por aquí una leyenda. La U la voy a usar para unidades. ¿Ok? SFT, costos fijos totales. Costos fijos por unidad. Déjame ver si me puede salir aquí. Ok, yo tengo 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades. Mis costos totales siempre van a ser 100. 40 unidades. 50 unidades. Costo fijo por unidad. 100 dividido entre 10. No sé si me lo voy a hacer. ¿Cómo va bajando? Pues yo puedo hacer 60. Aquí puedo hacer 100. Y bajo. Lo redondeo porque, bueno, para ahí, mírenlo ahí. A ver si puedo graficar. Yo creo que esta no sale tan fácil. Déjame ver. A ver aquí. A ver si le ponemos más unidades aquí para que se pueda ver mejor. Déjame ver si lo puedo hacer. No, menos unidades. No, déjalo como estaba. Déjala como estaba. Ok, mírenla ahí. Aquí son costos. Voy a poner los costos fijos. Si me puede dar otro color para que no confundirme con la otra. Voy a cogerlo violeta. Verde.
Mírenla aquí. Esta que tengo acá afuera, o sea, la que tengo acá arriba, es la de costos fijos totales. No importa cuánto produzca, porque o venda. Yo vendí 60, pero vendí 60, pero mi costo fijo sigue siendo $100. Sin embargo, cuando observo los costos por unidad fijos, el costo fijo por unidad tiende a bajar, pero nunca va a tocar a cero. Nunca va a tocar el eje. Pasó lo mismo de ahorita. Déjenme sacarla de aquí. Y esa que tienes ahí es el costo fijo por unidad. Te las dejo por ahí, ¿verdad? Cuando las repase. Pues gente, vi la perspectiva 1, la 2, la 3, relevante y no relevante, pues ya sabes, cotéjate la teoría de la presentación. Lo vamos a ver con más detalle casi al final de la clase, cuando tomamos decisiones. Que te debes acordar de ahí, déjame llevármela abajo para seguir el análisis y terminar con las 5. Déjame ver qué pasó aquí. Me cojo esta, copy. Recuerda que te voy a compartir esta hoja, este chip. Okay. Relevante, costos relevantes deben ser actuales, datos que se usan para tomar decisiones, costos irrelevantes se consideran como datos basura, datos que no me sirven. Te mencionaron los sunk costs. De la data relevante sales o vas a conocer tus costos de oportunidad. Los costos de oportunidad dependen de las alternativas que tengas para seleccionar. Si tú tenías 3 alternativas, qué costos te da cada alternativa, y la que no usas pues es la alternativa que pierde. No necesariamente la que escojas pues la escoges porque pues buscamos que sea la mejor, pero a veces, por ejemplo, yo puedo comprar un seguro y coger el seguro más caro, pero porque me dan otras alternativas. O sea, compré un seguro, tengo 2 opciones de seguro. En este me va a costar más caro, pero si yo voy a usar ese seguro, me van a dar el beneficio, pues si fuera un seguro de un carro. Si tengo un accidente, pues aunque era más caro, cuando tengo un accidente me van a proveer un carro. Voy a usar un carro mientras me están reparando el otro. Quizás no cogí la alternativa más barata por la ayuda, por otras opciones que tenga. Así que no necesariamente buscamos que sea como le expliqué. Cuando analizo costos, analizo 2 o más costos, pues tengo costos diferenciales. Analizo 2 o 3 ingresos, tengo ingresos diferenciales. Pero todo depende de lo que la empresa esté buscando. Así que no te puedo decir que es el menor costo. Tratamos de que sea el menor costo, pero que tenga otros factores necesarios para la empresa, como garantía, uso y etcétera. O sea, que ahí después depende. Así es que en la parte de los costos relevantes, acuérdate que hay unos análisis que se llaman análisis diferencial. Esos análisis los vamos a ver casi al final de la clase. ¿Okay? Con eso es que yo cierro mis clases.
y analizas ingresos, pero también analizas costos. Y el último que viste son los costos del periodo y los costos de producción, que básicamente los tienes en el 1, en el 2 y en el 3, pero te los vuelven a dar desde otra perspectiva. En esta opción los vas a ver como costos de producción y costos del periodo. A ver si encuentro otro colorcito. Ok. ¿Cuáles son los costos del periodo? Pues mira, los costos del periodo no son otra cosa que los costos operacionales. Son los operating costs. Volvemos. Generales. General spend. Administrative spend. Los costos de venta. Los costos de producción, pues ya los conoces. A los costos de producción. Los costos de producción están compuestos por raw material, están compuestos por working in process, están compuestos por finished goods, y los vamos a trabajar en la clase del jueves usando, vamos a verlo usando el Cost of Goods Manufactured. Así que básicamente aquí tienes el resumen de tu unidad, de tu capítulo 1. Esta es la primera parte de la unidad 1. A esta unidad le faltan los jobs. Así es que con estos costos de producción usted va a aprender a preparar Pues gente, con este video los dejo, lo estaré viendo en nuestra próxima clase. Recuerde que la próxima clase corre a las 6. Normalmente yo reúno de 6 a 7:45 o 7:50 por ahí. Y luego le doy otro break, luego tienen un break y vuelvo 8:10, 8:15. Hasta que se acaba la clase, que aproximadamente es 10:15 o 10:30, dependiendo si estamos haciendo un ejercicio, pues tenemos que terminarlo. ¿Ok? Pues gente, los veo, cuídense, bendiciones para todos. Bye.